juventud, quizás nuestros jóvenes actualmente, son los que más están siendo afectados por un conjunto de toda clase de vientos de ideas y de doctrinas en su esencia contrarias a la verdad del Evangelio. Un sinnúmero de huecas filosofías y muchas sutilezas están tomando y cautivando la mente de muchos jóvenes hoy en día. Y lastimosamente incluso ese viento, todo ese mundo de movimientos están afectando también la forma como los jóvenes dentro de las iglesias construyen su mentalidad y su interpretación de la realidad y de los valores que deben ser vividos. La juventud entonces es un tiempo en el que deben evaluarse de forma muy seria cuáles son los efectos de las decisiones que se toman de jóvenes. Aunque el tema va principalmente dirigido a las mujeres jóvenes, sobre todo a las mujeres jóvenes no casadas, los principios que vamos a exponer son un diagnóstico que también de muchas maneras abarca a toda la juventud en general. Quiero comenzar leyendo el texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 7 al 8, que dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siegue, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Lo que se cosecha, se recoge. Y dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este primer paso nos habla de la sabiduría del tiempo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger lo que se ha sembrado. Y aquí también nos habla Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y en el de morir vamos a meditar más adelante. Porque si hay algo que está en la idea de los jóvenes actualmente es algo así como que tendrán la eterna juventud y no morirán. Una mala noticia, morirás, serás comido por los gusanos, irás al polvo de la tierra. Esa es una realidad que tienes desde el tiempo en que naciste. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Por eso, desde esa realidad, Efesios en el capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, gracias. El primer aspecto que vamos a desarrollar es la juventud y el tiempo. Uno de los aspectos que más denota la falta de sabiduría del joven moderno es esa idea de que tiene todo el tiempo del mundo. Mañana podré hacer esto, podré hacer lo otro. Y con esa falsa idea de que tiene todo el tiempo del mundo, termina desperdiciando el tiempo, que es un don valioso de Dios, que es algo inconmensurable. Sí, Dios permita que tus días sean largos, pero que cada uno de esos días también sean valiosos para el Señor y que no sean un tiempo perdido, un tiempo muerto, que no sean un tiempo desperdiciado en vanidades de este mundo, porque todo es vanidad. Esa ilusión de que tienes todo el tiempo del mundo no es lo que dice la Biblia sobre la vida. Job dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Los días pasan más rápido de los que nosotros quisiéramos ver.
la experiencia del tiempo. Llegará un momento, jóvenes, en que dirán, ¿en qué momento he dejado de hacer tantas cosas valiosas de verdad por hacer tantas cosas que hoy no dan ningún fruto? Siendo el tiempo algo tan valioso, hasta el proverbio popular dice, el tiempo vuela, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad ahora, en este momento de juventud, con el uso de tu tiempo para el Señor? La Escritura, la Biblia, llama a los jóvenes a la sabiduría, tanto a hombres como a mujeres. Y hemos perdido mucha de la fuente de la sabiduría en estos días por la idea de que hay un tiempo ilimitado para disfrutar de las cosas y por la idea de que todo en esta vida debe ser regido por la felicidad. Debes hacer con tu tiempo todo aquello que te dé una felicidad y una felicidad temporal sobre todo, pasajera. Lo inmediato es lo que está cautivando la vida y la mente de los jóvenes. Eso no es sabio. Sobre todo no es sabio porque no tiene en cuenta que lo que hagas en esta vida tendrá frutos para la eternidad. Y todo lo que hagamos en esta vida deberíamos examinarlo a la luz de la eternidad. Eclesiastés también le dice eso a los jóvenes. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Sí, vendrán días malos, donde tu cuerpo no te responderá como antes. Y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Una expresión poética de decir, antes de que vayas perdiendo la luz de tus ojos y puedas mirar el mundo que te rodea. Ese día morirá, ese día llegará, todos moriremos. Pero hay mucha sabiduría en la reflexión sobre el sentido de la vida a la luz de la realidad de la muerte. Morirás. Esa es la noticia. Y como esa es la realidad, hay tiempo de morir también. No se trata de pasar por esta vida por pasar, no se trata de vivir por vivir, no se trata de trabajar por trabajar o de la felicidad por la felicidad en sí misma. Todo eso es pasajero, pero la Biblia te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La Biblia habla de la vida como un humo que pasa, un vapor que pasa y no vuelve. Antiguamente, los filósofos estoicos tenían una frase latina muy interesante que dice, memento mori, recuerda, vas a morir, te morirás. La muerte es una realidad cruel, dolorosa, tan cruel y dolorosa que la ocultamos de nuestro pensamiento. ¿Cuántos de nosotros conscientemente pensamos, nos vamos a morir? Me voy a morir. Este tiempo es limitado. ¿Qué voy a hacer con este tiempo limitado que tengo? Mucha de la sabiduría de la Biblia se pierde porque no se piensa en morir. La muerte es una sentencia del pecado, pero la muerte también nos ayuda a ver y a examinar las prioridades de la vida. ¿Qué harías hoy si tuvieras la certeza de morir mañana? Te aseguro que tu agenda cambiaría radicalmente y establecerías muy en serio tus prioridades. Y cada minuto pensarías, ¿vale la pena hacer esto? ¿Este tiempo que le voy a dedicar a esto vale la pena?
recuerda, morirás. ¿Saben? Los romanos tenían una costumbre bastante extraña para nuestra mentalidad actual de la sociedad, del bienestar y del placer y de todo lo demás. Cuando los generales romanos regresaban de las guerras, Roma acostumbraba a hacerles una calle de honor y todo el mundo salía y entraba en su caballo y todo lo demás para celebrar la victoria y la grandeza y el honor y todo lo demás. Y había una práctica extraña y era que colocaban un esclavo también en el caballo donde iba, en el carruaje, para repetirle unas palabras en todo momento. Respite poste, hominem esse memento, memento mori. Mira atrás, recuerda que tan solo eres un hombre, recuerda que morirás. No pega con la situación, ¿verdad? Usted imagínese el día de su grado, que alguien le dijera, acuérdate, eres un hombre, eso es pasajero, ese título no te servirá porque un día morirás. O el día de su boda, recuerda, esto es pasajero, un día morirás, eres solo un hombre. Y así, cuando tenga el trabajo de sus sueños, recuerda, vas a morir. Dale el valor que tienen realmente a las cosas de este mundo, porque recuerda que vas a morir. En el lenguaje de la Biblia, Santiago dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios, tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren la sabiduría de este pasaje. Sobre todo jóvenes, tanto hombres como mujeres. La juventud por lo general es esa etapa donde nosotros hacemos los planes de todo el tiempo de nuestra vida. Voy a viajar, voy a conocer esto, voy a darme la gran vida, voy a hacer tal cosa y voy a tener mi propio negocio y cuando tenga mi propio negocio tendré todo lo que tengo y todo lo demás. Recuerda, vas a morir y nada de eso te lo vas a llevar. Así que dale un adecuado valor a las cosas. No estoy llamando a despreciar aquellas cosas que Dios nos da. Estoy llamando a que les demos el adecuado valor que debemos darle. No estoy diciendo que un joven no debe hacer planes para su futuro. Estoy diciendo que incluyas dentro de tus planes la forma como quieres morir. Delante de quién quieres morir, si delante de Dios o delante de este mundo. Si vas a vivir una vida que al final se va a traducir en una esperanza eterna, incorruptible en los cielos, o vas a acumular tesoros en esta tierra para que la polilla corrompa. Ese es el tema. Como decían los estoicos, memento mori, vas a morir. Y la pregunta entonces es, si es tan cierto que vamos a morir, ¿cuál es la razón para vivir? Porque el objetivo es ese. ¿Para qué debo vivir entonces? Si tengo un tiempo limitado en este mundo, ¿para qué debo vivir? Y aquí es donde se presenta la gran confusión, ¿cierto? Tantos objetivos en la vida que se presentan como deseables, que se presentan como queridos, que se presentan como aquello por lo cual vale la pena hacer. ¿Sabe algo? La pregunta se puede responder de la siguiente manera también. Aquello por lo cual vale la pena vivir es aquello por lo cual vale la pena morir. ¿Lo ven?
Si vale la pena vivir para la gloria de Dios, vale la pena morir por esa gloria también. Así lo pensaron los mártires. Cuando le preguntaron a Justino, reniega de tu Cristo. Él dice, tantos bienes me ha dado mi Señor. Él siempre me ha tratado bien, sin ningún merecimiento. ¿Por qué debo yo ofenderlo al final de mi vida después de haber recibido todos los bienes que he recibido de su mano? Prefiero morir antes que negar a aquel que me ha dado la vida que hoy tengo. Aquello por lo cual realmente vale la pena morir es aquello por lo cual realmente vale la pena vivir. Esa es la realidad. Ahora, para el creyente esto tiene una implicación mayor. No temas a los que solamente pueden matar el cuerpo, sino también a aquel que puede, ¿qué? Matar el cuerpo y enviar tu alma al castigo eterno, lo temporal y lo eterno. El creyente debe ver su vida hoy a la luz de la eternidad, a la luz de la vida eterna. Por eso, joven, hermanas y hermanos, el Señor te llama a vivir las virtudes cristianas en medio de un mundo que te dice, vive para ti mismo, vive para tu placer, vive para gozar, vive para esto y vive para lo otro, ¿cierto? Es el lema de lo que sucede hoy en nuestra fiesta, ¿cierto? Quien lo vive es quien lo goza. Pero ellos no tienen el esclavo que les diga, recuerda, vas a morir. Vas a morir. Pero la Escritura sí nos dice a cada momento, morirás. Y el día que eso pase, comparecerás ante el tribunal de Cristo para que todas las cosas que hayas hecho en esta vida sean examinadas. ¿Y cuántas de esas cosas lamentaremos haber hecho? Sería la pregunta. Sobre todo, la insensatez de la juventud cree que puede calcular el momento de su muerte. Voy a vivir, voy a hacer esto, esto y lo otro. Y después de que haya gozado de todos los bienes temporales, me arrepiento, voy a la iglesia y se acabó. Ese es necedad de necedades. Tú no sabes qué será mañana. Tú no tienes tus días en tus manos. Dios, el Dios eterno, es el que sí tiene tus días en tus manos. Así que examina bien cómo estás usando tu tiempo. Examina los elementos en los que lo gastas y pregúntate, ¿esto que estoy haciendo está cultivando mi vida para el tiempo futuro? ¿Qué voy a recoger de esto? ¿Realmente quieres cultivar lo que hoy estás cultivando? Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Las decisiones que hoy tomas tendrán efectos en tu futuro, desagradables o felices. Este tiempo es tiempo de cosechar, como dice Eclesiastés. Tiempo de plantar, tiempo de recoger lo plantado. Pero ¿qué se debe cultivar? ¿Qué se debe cosechar en la juventud? Aquellas cosas que darán fruto para tu vida adulta, aquellas cosas que darán frutos para el futuro. Pero hoy vemos tanta confusión en esta sociedad y vemos tantos jóvenes arrastrados por la multitud de la vida, por las pasiones y por las ideas tan extrañas que hoy circulan de una cosa y la otra. Se olvidan de algo. Lo que hoy cultives en tu vida lo recogerás. La Biblia llama, sobre todo a los jóvenes, a cultivar una vida para el Señor. Y a las hermanas, a cultivar también una vida virtuosa, que se traduzca en una belleza integral,
que quiere decir una belleza del interior y una belleza del exterior. Ahora, en su juventud, es el momento en el cual van a cultivar las cosas que van a necesitar para vivir un matrimonio, para ayudar a formar unos hijos. Como lo dice Pedro, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados por la palabra, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar una conducta casta y respetuosa. Y dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Hermanas, en este tiempo de juventud, es el tiempo en que tienes para ejercitarte en esas virtudes, de trabajar para pulir tu carácter, de forjar un espíritu tierno y sereno, un espíritu apacible. Estas virtudes que Pedro requiere no son virtudes que se dan de la noche a la mañana. No se dan al día siguiente después de que te cases. El carácter debe ser trabajado, debe ser construido. La feminidad virtuosa de la que habla la Biblia no es algo que se da de la noche a la mañana. Es un fruto del Espíritu, sí, pero también hace parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Aprender a cultivar la prudencia que luego va a guiar un hogar. Aprender a controlar la impulsividad de responder y responder ante las dificultades con un espíritu sereno que se traduzca en palabras suaves, como habla Proverbios. La respuesta suave aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. No caigas, hermana, en la dinámica de no me puedo quedar callada, tengo que decir algo. Lo que la Escritura te llama es, medita, piensa, pon tu corazón a meditar y pide sabiduría al Señor. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Y aquí viene el lugar de las disciplinas espirituales en la vida de una joven virtuosa. El lugar de la oración en estos días malos. La palabra de Dios te ayudará a formar un criterio sano para enfrentar los retos de este mundo. A una joven virtuosa, Dios la llama a cultivar su mente, la vida de su intelecto, para que la renovación de la mente también renueve la vida emocional, la vida espiritual, para que guarden sus relaciones. Es un llamado de Dios a las jóvenes que guarden su pureza, pero recordando que la pureza del cuerpo comienza en la pureza de la mente y que la pureza de la mente se guarda también, guardándonos de las malas influencias y procurando conscientemente cultivar nuestra vida interior y poner en orden nuestras prioridades. A las hermanas jóvenes, un matrimonio requiere sabiduría. Sabiduría que no se obtiene de la noche a la mañana y que no se obtiene de las telenovelas. Se obtiene de pensar con realidad, pensar con madurez, pensar con discernimiento. Hermana, algún día tú serás un pilar de tu casa y la Biblia te llama a ser una mujer sabia que la edifica.
Él la edifica con sus palabras. Llamada a estar sujeta a un esposo. Pero ¿dónde se da el entrenamiento? ¿Estás sujeta a tus padres hoy? Si hay algo que choca contra esa sujeción, es el orgullo que hace daño, porque para la sujeción se requiere humildad. Y el orgullo es el motor de todas las guerras, tanto las de afuera como las de los hogares, de las competencias. La guerra por el control. ¿Y quién maneja esto? ¿Quién decide lo otro? La guerra por el poder está destruyendo el mundo y esa destrucción comienza desde las casas. Nos sorprende que tengamos tantas guerras en nuestra actualidad. Hay muchísimas microguerras detrás de cada puerta de cada casa, que también deja muertos, hijos destruidos, destrozados. Quizás no de la misma manera que una bomba destruye el cuerpo, pero igual de destruidos quedan aquellos jóvenes que son los visitantes o los espectadores de la guerra que sucede entre sus padres. También salen bastante mutilados cuando crecen. Este es el tiempo que Dios te dio para madurar. La juventud es el lugar de entrenamiento para el rigor de la batalla que va a ser vivir una vida cristiana, un matrimonio cristiano. Pero ¿sabe algo? Lo que tristemente nosotros estamos viendo en esta sociedad es cada día más jóvenes con mentes frágiles, con resoluciones de vida frágiles, como dice Santiago, son como olas sin agua, sin peso. Lo lleva el viento de aquí para allá. Hoy voy a hacer esto. Mañana otra cosa, pasado otra cosa, comienza una carrera, no termina esa, comienza otra, no termina esa. Y así. Hoy tiene una novia, mañana otra. No sabe lo que quiere, no sabe para dónde va. Esa es la situación con la mayoría de los jóvenes. Hay un empobrecimiento en el alma de muchos jóvenes. Y muchas de las causas son el mal uso de las tecnologías. Es una forma terrible de perder el tiempo, de no redimir el tiempo y de dejarse arrastrar por lo inmediato, por lo sensual. ¿Y cuál es el fruto de todo eso? Jóvenes infantiles. Jóvenes infantiles, tanto hombres como mujeres. Chicas ya en edad de casarse con una mente de niñas. Jóvenes en edad de asumir responsabilidades con una mente de niño. Todavía en el videojuego. Todavía en el sentarme a la esquina a echar cuento con los amigos o los teólogos del Facebook. A pelear con todo el mundo. ¿Estás trabajando? ¿Tienes tiempo para hacer eso? ¿Trabajas para construir y para tener un hogar? No, yo me quiero dedicar al ministerio. Irresponsable. Eso es lo que es. No te excuses en una espiritualidad superficial y vana para no prepararte para asumir los roles que Dios te manda a asumir, porque la Biblia dice que 6 días trabajarás, así que trabaja. Y deja de estar perdiendo el tiempo en discusiones infantiles. Prepárate para vivir una vida que glorifique a Dios. Eso es realmente terrible. No tenemos mujeres sabias, no tenemos hombres, como decía el hermano Efraín, valientes, que sepan que van a enfrentar un mundo difícil, que sepan que tienen que proteger una familia, que van a tener que cuidar de una esposa y de unos hijos. Ahora, hermana, cuando tú vayas a escoger un esposo, míralo, examínalo,
¿Qué hace con su tiempo? ¿Trabaja y se esfuerza? ¿Hoy se esfuerza para trabajar y honrar a sus padres, proveerles? No lo hace. ¿Y por qué piensas que lo hará contigo? Igual jóvenes. Ella respeta, honra a sus padres. Si trabaja, los honra con sus bienes. No. ¿Por qué crees que algún día sí lo hará contigo? Porque mágicamente todo cambiará. No, los hábitos se cultivan. Hace años nosotros vemos viendo la necesidad de una madurez emocional, de una santificación de las emociones de los hermanos. Este tema no es nuevo. Hace algunos 8 años, creo, no sé si estoy mal, el profesor Humberto Eco escribió un texto que se llama De la estupidez a la locura. Ya hay un uso de la palabra en Erasmo de Rotterdam que se llama el elogio a la estupidez. Desde esa época, Erasmo es contemporáneo de Lutero. Ellos tienen un debate con Lutero sobre el libre albedrío. Pero ya se viene viendo cómo la sociedad ha ido perdiendo los valores y crece en un grado de estupidez que ya, como dice Humberto Eco, está pasando a la locura y al desenfreno. Uno ve a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, con unas ideas realmente estúpidas. No hay otra forma de catalogarlas. Recientemente también Agustín Laje habla del adolescentrismo, de la idiotez posmoderna. Y sacó un libro que se llama así, Idiotas, porque no hay otra palabra. Ahora, la palabra en el sentido clásico es aquel que no tiene en cuenta la realidad. Ya la utilizaba Platón y la utilizaba Aristóteles, pero sí tenemos una generación de idiotas. Una generación que no sabe para dónde va. Una generación narcisista que cree que el mundo debe girar alrededor de él y que no debe dar nada a este mundo. Pero la Biblia habla un lenguaje distinto. Honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que estos días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Efesios vuelve a repetir eso y dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, y va para hombres y va para mujeres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida en la tierra. Hónralos con tu respeto. Joven hermana, ten mucho cuidado con las palabras que diriges hacia tus padres, porque la necedad por lo general se expresa en las palabras. El necio es rápido de palabras, pero recuerda, de esas palabras darás cuenta. La forma como hablas a tus padres dice mucho del amor de Dios. Y si hay algo lamentable que nosotros vemos en este momento, es la forma tan irrespetuosa como los hijos se dirigen a los padres. El que hable mal a padre o madre muera irremisiblemente. Levítico 20:9. Dice, el que maldiga a padre y madre, que muera. Eso escandaliza a nuestra sociedad hoy. ¿Cómo así? ¿Una pena capital por insultar a mi padre? Sí. Ese es el valor que la Biblia le da a la honra de un padre. El hijo que se atreva a maldecir a su padre deberá morir. Miren cómo la Biblia lo sanciona. En Levítico también aparece, en Proverbios aparece, en Mateo se cita esa expresión y dice, Jesús le preguntó, porque también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Mateo 15, versículo del 3 al 4. En el contexto de maldición, se castigaba con la muerte. Pero es impresionante ver cómo jovencitas y jovencitos
hablan a sus hijos con malas palabras, con insultos. Les levantan incluso la mano. Manotean a sus padres como si estuvieran hablando con cualquiera en la calle. Les insultan de palabra e incluso de violencia física. Eso es un grave delito ante los ojos de Dios. Y Dios no dará por inocente al culpable. Honrar a padre y madre alargará tu vida, deshonrarlo acortará tus días. Eso es lo que implica el texto. Si los honras tendrás larga vida, si no, Dios cobrará en tu propia vida todo eso. Pero además está el honrarlo con los bienes. Ese mismo texto dice, refiriéndose a algo terrible, y es cómo se usa la excusa de Dios para no honrar a los padres con los propios bienes. El fariseísmo en su máxima expresión. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con lo que yo pudiera ayudarte, no necesitará honrar a su padre o a su madre. Así invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Es algo que Jesús le reprocha a los fariseos. Dice, hay un mandato que dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y eso incluye los bienes materiales. Pero ustedes se han atrevido a decir que si alguien dice todos mis bienes son consagrados a Dios, entonces eso te exonera de ayudar a tu padre y a tu madre. El Señor dice, han invalidado un mandamiento. Ahora, si hay algo donde mayormente se expresa el narcisismo de la época actual, es en el manejo del dinero. En la mente de muchos, el dinero es ¿para qué? Para mi placer, para mi felicidad, para mis gustos, para mis viajes, para mi especialización, para mi crucero por el Caribe, para lo que sea. Pero muchos de esos jóvenes, mujeres y varones se olvidan del tiempo de sacrificio de sus padres para que tuvieran la educación que les da la posibilidad económica que hoy tienen. Se olvidan de cuando ese padre decía, come tú, que yo no tengo hambre, porque no había para más. En esos momentos de la prosperidad y de todo lo demás, muchos se olvidan de honrar a sus padres con sus bienes. Se olvidan de los sacrificios que deben ser recompensados. Porque ahora son mis planes, ahora son mis proyectos, ahora es mi futuro. ¿Y qué hay de los padres que sacrificaron sus planes, sus proyectos, su futuro para darte uno a ti? Hoy te olvidas de honrarlo. Dios no ve eso con buenos ojos y eso lo castigará. Pero además, eso dice mucho del carácter de un joven. Mi hermana, si tu novio actual no tiene ningún cuidado de sus padres teniendo trabajo, ¿qué crees tú que hará cuando tú tengas una necesidad? Si él hoy no es capaz de refrenar sus placeres para honrar a sus padres, mañana tampoco lo hará porque no tiene entrenamiento para eso. Mañana tampoco dejará planes que él tiene para proveer una esposa, para cuidarla emocional, espiritual y materialmente, porque él está centrado en sus planes, en su desarrollo y no puede abandonar eso. No lo abandonó ni siquiera por los padres, mucho menos por ti que eres una desconocida. ¿Cierto? Nunca aprendió a desprenderse, nunca aprendió a dar, a sacrificarse por otro. Porque todo el mundo tenía que girar alrededor de él. Y eso lo aprendió desde la casa. Niños de 30 años. Mami, dame la comida. Mami, arréglame el cuarto.
Y gran parte de eso es culpa de nosotros los padres. ¿Cómo así que dame la comida? ¿Qué? Cocina tú. Tienes 30 años, algún día te va a tocar. Aprende. No infantilicemos a los niños. Hoy tenemos adolescentes de 30, de 40, de 50. Y quién sabe hasta dónde va a llegar la adolescencia a este paso que vamos. A los 13 años, un judío consideraba a su hijo mayor de edad responsable judicial y ante la comunidad. Y ese pobre niñito lo traumatizaban. Lo ponían al frente de una sinagoga y le decían: hoy mi hijo cumple 13 años, es mayor de edad, cualquiera de ustedes lo puede juzgar porque ya responde por sus actos. Yo lo eduqué hasta aquí, de aquí en adelante él responde. Imagínense el impacto psicológico que eso le crea a un joven. Pero es bueno para que sepa que ya es un hombre, que tiene que ir a la guerra, que tiene que tener responsabilidades. Pero hoy tenemos niños de 30 jugando PlayStation en la casa. Mami, tráeme el agua. Mami, mi ropa. Mami, no sé qué. Jovencita, con uno de esos, piensa muy bien casarte, ¿oíste? Porque vas a ser la sirvienta. No la mujer a la que él va a sustentar y cuidar y proteger, sino a la que le tiene que servir para sus proyectos de vida. Hermana, usa también tus dones para la iglesia. Si eres joven y Dios te ha dado dones que a todos le ha dado y todavía no tienes que cumplir la responsabilidad de servir en un hogar, también el Señor te llama a que sirvas en su iglesia, a que cuides y ayudes a los niños, a que visites hospitales, a que ayudes a los necesitados, a que sirvas en la iglesia. No solo sentarse a recibir y a recibir, sino pensar: ¿yo qué puedo aportar? ¿Y yo qué puedo hacer? También tú eres llamado a predicar el evangelio. Usa tus dones en la sociedad. Si Dios te ha dado, hermana o hermano, una profesión, piensa que no es solamente un medio para ganar dinero. Es un medio para servir en este mundo. Esa es la forma como Dios nos ha dado ser instrumentos en sus manos. Ser sal y ser luz. Piensa en el mandato que Dios nos dio de sojuzgar la creación. A eso se extiende. Y el trabajo de una mujer no es incompatible con el desarrollo de su vida intelectual, laboral o económica. Pero ten cuidado, porque los equilibrios son difíciles y delicados. No es fácil, no lo es. Así, hermanos y sobre todo hermanas, examinen cómo están usando su tiempo y cómo están cultivando su belleza. La belleza de su carácter, ¿cierto? Ejerciendo una adecuada mayordomía sobre su cuerpo, cuidando de su feminidad, que va desde los rasgos distintivos de una feminidad como el cuidado del cabello, el ornato, el vestir decorosamente, pero que tu adorno no sea el exterior, sino el interior, el de un carácter que refleje a Cristo y que desde ese carácter sirvas en tu iglesia, en la sociedad, y que Dios te prepare para vivir una vida delante de Él para su gloria. Que establezcas unas prioridades y que te preguntes: ¿esto por lo que ahora me estoy esforzando es algo por lo que valdría la pena morir? Examinar cómo este momento de la juventud es para cultivar lo que después vamos a recoger.